Hebreos 11, ustedes saben que estamos en una serie que Dios nos ha entregado, que se llama La Fe de los Antiguos. Es importante que estemos aprendiendo sobre la fe, porque la palabra dice que el justo por la fe vivirá. La fe es la base de nuestra vida en Cristo. Dice el Evangelio según San Juan que el Evangelio se escribió para que creamos que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Entonces dice que la vida del reino en Jesús la vivimos creyendo. Para el que cree todo le es posible al que cree, dice la palabra. Y la fe de los antiguos nos ofrece una enseñanza muy especial, porque ellos vivieron la vida del cielo en la tierra, y esa vida que ellos vivieron en su relación con Dios es la misma vida y es la misma fe, según Hebreos 11, que nosotros tenemos en Jesús, porque Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Y si nosotros aprendemos sobre la fe verdadera, cómo se proyecta, cómo se manifiesta en nuestra relación con Dios, eso nos va a ayudar mucho para poder ofrecerle a Dios un culto digno de su nombre y poder ser agradables en las ofrendas que les entregamos. Estaremos mirando a algunos hombres de Dios. No vamos a tocar a todos porque son muchos, pero según Dios nos vaya inspirando, nos vaya motivando. Y estamos con Abel, que es el primero que aparece, la fe de Abel. ¿Cómo fue la fe de Abel? Estamos, como quien dice, haciéndole una radiografía a la fe de Abel. Y de verdad que hay tantas cosas en esa fe de Abel manifiestas que nos edifican y nos ayudan. Y según el verso 4, Hebreos 11:4, muy bien. Dice el verso 4, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que el de Caín. Por ella recibió testimonio de ser justo, pues Dios dio testimonio al aceptar sus ofrendas. Y por medio de la fe, aunque murió, habla todavía. Al hablar de la fe de Abel, vimos que la fe de Abel era una fe que daba excelencia. Abel entregaba lo mejor, porque Abel adoraba en el Espíritu de Jesús. Abel adoró con el corazón de Cristo. El Padre nunca aceptó nada, ni aceptará nada que esté fuera del Hijo, que no le huela a Cristo y que no manifieste la actitud y la aptitud y el corazón de Cristo. Cristo estaba adorando en Abel. ¿Cuántos lo creen? Amén. Cristo estuvo adorando en Noé. Estuvo adorando en Set, en Noé. Cristo estuvo adorando en Abraham. Por eso, cuando lo juzgaban, lo menospreciaban y lo veían como un hombre común y corriente, en una ocasión él le decía, antes de que Abraham fuese, yo soy. Yo he estado, yo he existido siempre. Tomé un cuerpo ahora, pero yo he existido siempre. La palabra, el verbo, estaba con el Padre, dice la Biblia. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. En el principio, ese principio no se meta ahí porque eso es eternidad. Entonces ese Jesús estuvo manifestado en cada ofrenda. Y toda ofrenda que fue recibida olía a Cristo. Nadie que se acercó en su propio ego, en su propio yo, en sus propios términos, en su propio diseño, agradó al Padre. En ningún momento de la historia. Rafael, cuando empezaba el servicio esta mañana, dijo algo muy, muy real. Si nosotros nos acercamos a Dios en nosotros mismos, presumiendo meritocracia, creyéndonos como aquel fariseo que somos mejor que el que adora al lado mío, fracasamos en el intento de comulgar con Dios.
Para que haya una comunión con el Padre, tenemos que entrar a través del Hijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Cuando Jesús hablaba del camino, cuando hablaba del acercamiento al Padre, está hablando de relación. Por eso debemos entender la parábola de la vid y los pámpanos como el diseño eterno de Dios para poder relacionarse con nosotros y hacer de nuestras vidas, vidas que lleven el fruto de su imagen, el fruto de su persona, el fruto de su voluntad en la tierra. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. ¿Y qué dice él? Separados de mí, nada podéis hacer. O sea, sin Cristo, fuera de Cristo, en nosotros mismos, en nuestra humanidad, somos ramas cortadas que se secan. No hay fruto de Dios en una rama que no está pegada a Cristo. Todo es por medio de Cristo, amados. Y eso fue lo que estuvimos mirando, que la fe de Abel reveló eso y por eso sus ofrendas fueron tan aceptas que el Padre dio testimonio de ellas. Y dice que esa fe de Abel, aún muerto todavía por esa fe, él sigue hablando. ¿Por qué? Porque como hemos estado viendo, vaya conmigo a Génesis, el capítulo 4, que fue donde estuvimos exponiendo el domingo pasado. Como estuvimos viendo en Génesis, capítulo 4, Abel después que murió siguió hablando en Set y en la descendencia de Set. ¿Por qué? Porque hemos visto que un altar que Dios diseña nunca queda vacío. Y el altar sobre el cual adoró Abel y el espíritu y el diseño en el cual adoraba Abel fue un diseño de Dios, no fue un invento de Abel. Abel adoró en los términos de Dios. Abel adoró conforme a lo que Dios se le había revelado. Le entregó a Dios lo que Dios le pidió, lo que Dios le instruyó, lo que Dios le diseñó. Él no inventó una ofrenda, ni tampoco inventó un altar. Él simplemente se acercó, se dejó llevar en el diseño de Dios, en el diseño de Cristo, y por eso fue aceptable. Entonces, en el verso 25 del capítulo 4 dice: Adán conoció de nuevo a su mujer. Ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, diciendo: porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. Set fue un sustituto de Abel. Set llenó el espacio que dejó Abel. Set vino a adorar en el altar que dejó Abel. Set vino a continuar el diseño en el cual adoraba Abel. ¿Cuántos lo creen? Porque eso fue un diseño de Dios, ese altar. Y cuando Dios diseña su altar, siempre Dios se proveerá de la ofrenda. Y de los ofrendantes también. Muy bien. Vimos que esa fe es una fe extensiva, una fe fecunda, una fe inmortal. Dios preserva la fe que le da sacrificios excelentes. O sea que mi preocupación, mi carga, no debe ser si mis hijos creerán en Dios, si mi descendencia continuará viviendo para Dios, viviendo la vida del Evangelio. Mi preocupación tiene que ser adorar a Dios en los términos de Dios, darle a Dios mi corazón, serle fiel, adorar en el diseño que Él me ha revelado en Cristo, y Dios se encargará de proveerse la generación. Porque cuando usted es un adorador genuino, con un corazón como el de Jesús, Dios nunca va a dejar su altar vacío. Su generación adorará. De algún lugar sacará Dios a alguien que agarre su manto cuando usted es un adorador verdadero. Y eso es lo que hemos visto en la historia, amados míos. Que siempre los altares que mantuvieron el diseño, que no fueron cambiados, ni tampoco fueron modificados, ni fueron innovados, sino que permanecieron como Dios lo estableció, a esos altares nunca le faltó adoradores, ni le faltaron ofrendas. Nosotros leímos en Deuteronomio
el capítulo 16, se lo voy a referir porque ya lo pasamos para entrar a lo que Dios nos va a entregar en esta mañana, que Dios le dijo a Israel, tú irás y adorarás en el lugar que yo escoja para encontrarme contigo. Y Dios escogía el lugar y Dios les enseñó a los israelitas cómo debían entregar las ofrendas, también cómo debían ser las ofrendas. Y Dios le dice, si tú por ir al lugar que yo escojo, por darme la ofrenda que yo te pido, las fiestas que yo te he diseñado, nunca te presentarás con las manos vacías. ¿Por qué no se presentarán con las manos vacías? Porque cuando Dios diseña un altar, Él se proveerá siempre de la ofrenda. Si un altar está vacío, si un culto está vacío de Dios, es porque se ha cambiado el diseño. ¿Me escuchan? Hay que revisar el diseño. Si allí se está adorando conforme a la voluntad del Hijo, si allí se está adorando en el Espíritu de Cristo, si allí se le está expidiendo al Señor un aroma como el de Cristo, o se está adorando en el yo, en el ego, en términos humanos, en intereses mezquinos, ajenos a la voluntad de Dios. Entonces, por esa razón, Dios le dice, tu mano no estará vacía, porque si tú vas al altar, al lugar que yo te di, y me llevas la ofrenda que yo te pido, siempre te la pondré en las manos. Porque mi altar no fue hecho para que esté vacío. Una casa, una familia que adora con un corazón como el de Cristo, que le da a Dios un culto digno de Dios, nunca vivirá vacío de Dios. Dios llenará esa casa. Bendito sea su nombre. Algunos ejemplos importantes que quiero compartir con ustedes para que vean el apoyo escritural a esto que estamos hablando. Yo quiero que usted se mueva conmigo, vaya conmigo al mismo Génesis 22. Vamos a ver algunos textos para ilustrar esto. Génesis 22, está muy claro acá, en el caso de Abraham, cuando Dios le pide a su hijo Isaac. Verso 1. Dice, aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham, diciéndole, Abraham, él respondió, heme aquí. Y le dijo, toma a tu hijo, a tu único, a Isaac, a quien amas. Ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Note usted que Dios escoge el lugar y Dios se provee la ofrenda. Porque Abraham no podía tener hijos. Sarai no podía tener hijos. Ya estaban viejos y Sarai era estéril. Y Dios se provee ese muchacho. Y Abraham estaba enamorado de su hijo. Ya tenía una edad que podían compartir, podían jugar. Y Dios le dice, a quien amas, en el original hebreo, a tu yashid, que habla como un tesoro preciado. Algo que uno lo cela, que uno lo cuida, que uno no lo compartiría con nadie. Es algo muy exclusivo tuyo. Es como cuando tienes algo y no estás dispuesto a sacrificarlo por nada, porque tiene un valor sentimental. Lo cuidas como tus ojos, porque eso tiene un valor sentimental. Ese muchacho tenía un valor sentimental y un valor espiritual. Pero el valor que tenía para Dios Isaac era mucho mayor que el valor que tenía para el mismo Abraham. Y Dios, cuidando el corazón de su siervo Abraham, lo prueba. Porque no lo probó para molestarlo, para incomodarlo. Esto no fue un jueguito que Dios está haciendo. El Señor quiere mantener el corazón de este hombre equilibrado. Diga, un altar diseñado por Dios para mi vida
equilibra mi corazón. Y le dice, ve, sacrifícamelo en el lugar que yo te voy a decir, en la forma que yo te he enseñado. ¿Y qué hace Abraham? ¿Resiste? Exactamente como Dios le dijo. Muy de mañana aparejó su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos jóvenes y a Isaac su hijo. Partió leña para el holocausto y levantándose fue al lugar que ¿quién le dijo? Que Dios le dijo. Al tercer día Abraham alzó sus ojos y divisó el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus siervos, esperen aquí con el asno, yo y el muchacho iremos allá, hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Entonces Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Él tomó en la mano el fuego y el cuchillo y se fueron los dos juntos. Entonces Isaac dijo a Abraham, su padre, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Le dijo, he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham, mire la respuesta de Abraham. Dios mismo, en el original, Dios mismo se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. ¿Por qué habló Abraham de esa manera? Conocía que si Dios es el que me está hablando y yo obedezco sus instrucciones, si es Dios que está diseñando este altar, Él se va a proveer la ofrenda. En Primera de Juan dice que si nosotros hacemos las cosas que le son agradables, si hacemos su voluntad, Él dice, oirá nuestras oraciones y tendremos la respuesta de las peticiones que le hayamos hecho. O sea, usted no se preocupe si Dios le va a responder o no le va a responder. Preocúpese por andar en su voluntad. Adore en su diseño. El hombre de Dios del siglo XVIII en Inglaterra, George Mueller, tenía un orfanato con más de unos mil huérfanos. Era una gran responsabilidad alimentar todos los días a más de 1000 huérfanos en ese tiempo y pagarle a todos los servidores que trabajaban allí. Y uno que lo entrevistó, un hombre de Dios que conversó con Mueller, dice que vivió una experiencia con él que lo marcó para toda su vida, porque dice que un día estuvo allá y fue para quedarse a dormir en el orfanato y no había nada para el día siguiente. Nada había para el día siguiente. Y él le veía la tranquilidad de Mueller. Y Mueller reunió a sus servidores del orfanatorio y le dio instrucción y le dijo, tranquilo, vamos a dormir. En la mañana ustedes se levantan, vamos a orar antes de dormir, que Dios se provea de los alimentos, del sustento para estos días que vienen. Los almacenes están vacíos, pero nosotros tenemos un Dios que fue el que diseñó este orfanatorio. Él fue el que levantó. Esto se levantó en la voluntad de Dios. Estos huérfanos son la voluntad de Dios aquí. Esto no lo levanté yo. Vamos a dormir tranquilos. Mañana ustedes se levantan, ponen los platos, ponen los cubiertos, ponen todo. Como que hay desayuno, que Jehová se va a proveer. Y se fue a dormir tranquilo. Dice el hombre que él que no era el dueño del orfanato, ni era responsable, estaba preocupadísimo. Entonces le preguntó a Mueller, pero ¿por qué estás tan tranquilo? Te vas a dormir tranquilo, siendo que mañana hay más de 1000 huérfanos y no tienes nada que comer, ni para la semana que viene. Y él le dice, Dios se proveerá porque Dios fue el que levantó esto. Y a medianoche Dios inquieta a un hombre de un lugar que vendían provisiones. Dios lo levanta a medianoche. Y el hombre, Dios le habla, un hombre de Dios, de la comunidad. Y agarró un cargamento y se lo llevó al orfanato a medianoche. Le llevó el cargamento. Y al otro día había comida, hermanos. Oiga. Y Mueller normal, porque él estaba acostumbrado a ver eso.
él tenía una práctica, y era que él no ahorraba el dinero que se mandaba, él lo usaba para todo lo que era necesario y ayudaba a otros orfanatos en el mundo que tenía en el mundo. Porque él creía que cuando Dios se provee y se obedece a Dios, él decía, si tú obedeces al Señor, haces su voluntad, ora tranquilo y duerme tranquilo, porque Él se va a proveer, porque Dios respalda su diseño. Padre mío, ¿dónde está el cordero? El Señor se proveerá, mi hijo, porque Él es el que está diseñando. Yo no estoy inventando esto. Esto se le ocurrió a Dios, entonces Él tiene que sacarme de este lío. Amados, imagínense que Abraham comenzara a porfiar con Dios y a decirle, pero ¿por qué en una loma tan alta por allá? ¿Por qué no allí adoramos en aquel montecito que está allí? ¿Por qué me complican las cosas, Señor? ¿Por qué Moriah cuando aquí hay tantos lugares bonitos? Mira, no, hermano, Abraham sabía que cuando Dios daba una instrucción, venía de Dios, se requería un sacrificio de obediencia, un corazón obedecido. Porque donde no hay obediencia, amado, no puede haber un sacrificio aceptable. Repítalo conmigo, donde no hay obediencia, no puede haber un sacrificio aceptable. ¿Y dónde es que empieza la obediencia? Diga, en el corazón. Y ese es el espíritu del Hijo. Cada paso era como Cristo mismo avanzando en Abraham. Conocen el resto de la historia. Mire lo que pasa cuando ya el hombre va a sacrificar al muchacho. Dice en el verso 11, entonces el ángel del Señor llamó desde el cielo diciendo, Abraham, Abraham. Él respondió, heme aquí. Y le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora conozco que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó la vista y miró, y he aquí que detrás de sí estaba ¿qué? Un carnero trabado por sus cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto. Diga, en lugar de su hijo. Repítalo, en lugar de su hijo. Un altar diseñado por Dios nunca quedará vacío. Él no se fue y bajó el monte con Isaac y el altar se quedó ahí vacío. Nunca se diseña un altar para que esté vacío. Grábate eso, iglesia de Dios. Vamos a Primera de Reyes para que vean otro caso. Capítulo 18. Primera de Reyes 18. Alabado sea el Señor. Ya ustedes saben el contexto. Jezabel, la esposa de Acab, se había apoderado del trono. Estaba persiguiendo a los profetas de Dios, mató a los profetas, estaba matando a los profetas de Dios para establecer el culto a Baal en lugar del culto de Dios. Estaban mezclando los dos cultos, pero el poderío ya lo tenían los profetas de Baal. Y Elías piensa que él es el único que queda y está allí enfrentando la persecución. Y Dios le ordena ir a presentarse acá para hablarle. Y después que se presenta acá, el Señor también lo mueve a un duelo con los profetas de Baal para demostrar cuál es el Dios verdadero ante Israel. Y entonces todo se da alrededor de dos altares. Diga, porque Dios siempre se reveló en un altar diseñado por Él. Dios no se revela en altares ajenos.
Dice entonces, verso 20, miren, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vacilarán o claudicaréis entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, síganlo, y si Baal, síganlo a él, pero no estén con los dos a la vez. Pero el pueblo no le respondió nada. Entonces Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado como profeta del Señor, pero de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dennos pues 2 toros, escojan ellos un toro para sí, córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña, pero no pondré fuego. ¿Por qué dice yo lo prepararé? Déjenme, el mío yo lo preparo. Porque Elías sabía las instrucciones de Dios para ofrecer una víctima. Ese toro no lo podía preparar cualquiera para el sacrificio. Tenía que ser alguien que conocía el diseño de los sacrificios y el diseño del altar. El mío lo preparo yo. Y van a ver más adelante. Continuemos leyendo. ¿En cuál texto nos quedamos? 24. Luego invoquen ustedes el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda con fuego, ese es Dios. Todo el pueblo respondió y dijo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escojan el toro y prepárenlo ustedes primero, porque ustedes son la mayoría. Invoquen el nombre de su Dios, pero no pongan fuego. Ellos tomaron el toro que les fue dado y lo prepararon. Luego invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: oh Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni quien respondiera. Mientras tanto, ellos danzaban junto al altar. ¿Junto a qué? Junto al altar que habían hecho. Y sucedió que hacia el mediodía Elías se burlaba de ellos diciendo: griten a gran voz, porque es un Dios. Quizás está meditando o está ocupado. Oiga, Elías era tremendo. Sí. Yo quiero que usted se fije en el comportamiento de Elías. No es un comportamiento simplemente por una burla voluntaria. El hombre estaba seguro de lo que estaba haciendo. Él no estaba allí haciéndose el fuerte y el osado y por dentro temblando. Ay, si Dios no me responde. No, él estaba seguro porque Elías sabía que él lo único que tenía que hacer era hacerlo todo, diga, conforme al diseño. Diga, cuando todo está como Dios lo quiere, hay que estar seguros. Ahora, si el diseño está tocado, si el diseño está afectado, ahí hay que temblar. Entonces Elías se burla de ellos. A lo mejor está de vacaciones su Dios. Y el verso 28 dice: ellos clamaban a gran voz y se sajaban el cuerpo con espadas y con lanzas, conforme a su costumbre, hasta hacer chorrear la sangre sobre ellos. Y sucedió que cuando pasó el mediodía, ellos seguían profetizando frenéticamente hasta la hora de ofrecer la ofrenda vegetal, y no había voz ni quien respondiera ni escuchara. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acérquense a mí. Todo el pueblo se acercó a él. Luego él reparó ¿qué? ¿Qué reparó Elías? ¿Qué reparó? Oiga, él no inventó un altar. Él no innovó nada. Él lo que hizo fue restaurar el diseño que había. Note bien. Ese término no está ahí porque sí. Está ahí porque quiere hacernos saber que Elías estaba actuando sobre un diseño ya hecho. Él no inventó un altar nuevo.
Él simplemente hizo las cosas como ya le había sido instruido desde antiguo a los adoradores que adoraron conforme al diseño y tuvieron respuestas del cielo. Entonces él reparó el altar del Señor que estaba caído o arruinado. Dice que Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien le vino, ¿qué? Palabra del Señor diciendo: Israel será tu nombre. Y edificó con las piedras un altar, ¿en qué? En el nombre del Señor. Note bien. En el nombre del Señor. Después hizo una zanja alrededor del altar, en la cual pudieran caber 15 litros de agua. Luego arregló la leña, cortó el toro en pedazos y los puso sobre la leña. Entonces dijo: llenen 4 cántaros de agua y derramen sobre el holocausto y sobre la leña. Luego dijo: háganlo por segunda vez. Y lo hicieron por segunda vez. Aún háganlo por tercera vez. Y lo hicieron por tercera vez. De modo que el agua corría alrededor del altar y llenó también la zanja. Cuando llegó la hora, oiga bien esto, el 36. Cuando llegó la hora de presentar la ofrenda vegetal, se acercó el profeta Elías y dijo: ¿cuándo fue que lo hizo? Cuando llegó la hora, porque había una hora estipulada en el diseño de Dios. Mire cómo Elías lo está haciendo todo conforme al diseño. Porque él sabe que para que Jehová le responda y demuestre ahí que él es Dios, él tiene que someterse al diseño. Continúe leyendo. Mire cómo ora Elías. Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Y mire, aquí está la palabra. Y que por tu palabra he hecho todas estas cosas. Todo lo he hecho por tu palabra, conforme a lo que tú has instruido, conforme a lo que tú me has dicho. No he inventado, no he innovado, no he cambiado. He hecho precisamente lo que tú nos has enseñado. No había frenesís, no habían gritos, no tuvo que cortarse el cuerpo como los profetas de Baal, no tuvo que hacer mucha bulla. ¿Por qué? Porque donde todo está hecho conforme a la palabra, no hay que hacer mucho alboroto. Dios siempre deja ver su presencia. Dios siempre provee la ofrenda. Dios siempre se manifiesta donde se le obedece, donde se adora en el altar que él ha diseñado. Entonces yo lo he hecho todo conforme a tu diseño. No he inventado, no le he quitado ni le he puesto. Mire dónde estaba la seguridad de Elías. El problema nuestro es que, amado, como Saúl, que era rey pero no conocía a Dios, no sabía lo que era la obediencia. Y muchos de nosotros no sabemos lo que es la obediencia. Porque todo lo que es desobediencia es lo que se sale del diseño de lo que Dios ha estipulado. Todo lo queremos hacer a nuestra manera. Y el espíritu de Jesús no fue así. Ese espíritu de Cristo que estaba en Elías, que estuvo en Abraham, que estuvo en esos hombres de Dios, en Abel, en Set, no fue así. Es un espíritu obediente. Es un espíritu que se sujeta, aunque a veces sea difícil, no sea fácil, no sea cómodo, pero saben que si hacen las cosas como Dios manda, tienen la garantía de su presencia, tienen la garantía de su obra, tienen la garantía de su respuesta. La ofrenda no va a faltar. Nuestros fracasos o nuestros éxitos en nuestro avance en el reino y en la manifestación de Dios en nuestras vidas dependen del altar, del diseño del altar.
Lo he hecho todo conforme a tu palabra, Señor. Tremendo eso, amados. Tremendo. Respóndeme, oh Señor, respóndeme. Verso 37. Para que este pueblo reconozca que tú, oh Señor, eres Dios y que tú haces volver el corazón de ellos. Entonces, ¿qué pasó? Cayó fuego del cielo, del Señor. Cayó fuego del Señor, que consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua que estaba en la zanja. Al verlo, toda la gente se postraron sobre sus rostros y dijeron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Entonces Elías les dijo: prendan a los profetas de Baal, que no escape ninguno de ellos. Los prendieron y Elías los hizo descender al arroyo de Quizón, y allí, ¿qué hizo? Los degolló. Entonces, un altar diseñado por Dios jamás quedará vacío. Después, más adelante, ustedes saben cuando Jezabel por esta causa persigue a Elías para matarlo. El Señor se encuentra con Elías, lo encuentra encuevado y le dice: ¿qué haces allí? Y Elías le habla y dice: solamente quedo yo y me están buscando para cortarme la cabeza. ¿Qué le contestó el Señor? Yo tengo ¿cuánto? 7,000, una reserva escondidita por ahí, que no han doblado su rodilla ante Baal ni lo han besado. Mientras se mantenga mi diseño, habrá ofrenda para el altar. No faltarán adoradores ni faltarán ofrendas. Oh, santo. Elías, tú estás preocupado por los adoradores, estás preocupado porque no hay profetas, porque no hay adoración. No, mantén el diseño, que mientras haya uno solo que me cuide el diseño, habrán ofrendas y habrán adoradores. De eso me encargo yo. Tú encárgate de adorar como yo te digo, en el espíritu de obediencia de mi hijo. Hermano, porque donde Dios escribe, nosotros no tenemos que añadir ningún renglón más. Lo que Dios escribe, lo que hay que decir es: heme aquí, Señor. Si Dios puso su firma, ¿para qué yo tengo que añadir la mía? Es obedecer y punto. El hijo decía: yo no hago nada por mi propia cuenta. Lo que yo oigo del Padre, eso hago. Yo estoy ceñido 100% a la instrucción del Padre. Por eso en el Salmo 48 dice: tu ley la he puesto en el centro de mi corazón. Tu ley está en el centro de mi corazón. ¿Dónde tiene que estar una instrucción de Dios? En el centro de tu corazón. El problema es cuando el centro del corazón lo tiene otro diseño, otras cosas, intereses personales. Entonces, noten aquí otra vez el caso de que cuando Dios diseña el altar y da la instrucción y se le adora en sus términos, nunca quedará vacío. Ahora yo quiero meterme con ustedes en el Salmo 51. Hay algo allá que quiero que veamos, tal como el Señor me lo ha entregado. El Salmo 51. Ustedes saben el caso del pecado de David, grave pecado que comprometió a todo el pueblo, porque casi Dios destruye al pueblo por causa de su maldad. Y envía el profeta Natán, cuando pecó con Betsabé, a corregirlo, y él reconoce su fallo. Y de ese arrepentimiento genuino de David, cuando se dio cuenta de la gravedad de su pecado, sale este salmo y vemos lo que David aprendió con esa experiencia que vivió, que es una lección para nosotros también. Por ejemplo, si usted lee conmigo desde el verso 10, dice: después de reconocer que en pecado nací, me concibió mi madre,
soy malo de nacimiento, de naturaleza, traigo una herencia caída cuya inclinación es ofenderte. Dice el verso 10, crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva ¿qué? Un espíritu recto dentro de mí. Dilo conmigo, crea en mí. Diga, crea en mí. Crea en mí. Dígalo otra vez, crea en mí. Diga en mí. Diga en mí. Eso fue una revelación. David, de una u otra manera, por la frustración que sintió, el dolor que sintió, cuando vio la gravedad de las consecuencias de su pecado, la palabra penetró su corazón. Él se dio cuenta de algo importante, que el verdadero altar está en mí, adentro es. Que el verdadero diseño para poder obedecerle a Dios es adentro. Que una ofrendarle a Dios una vida agradable a Dios. Formas de vivir agradables a Dios, sacrificios aceptables, son gestados adentro de mí. Porque David había constituido y velaba con celo por el altar en Gabaón, por el altar en el tabernáculo en Jerusalén. En un altar se ofrecían sacrificios y en otro se le daban a Dios 24 horas de oración, de alabanza y oración. Note usted qué tremendo, 24 horas. Habían escuelas donde los niños desde su infancia eran capacitados para convertirse en músicos y cantores al servicio de las 24 horas de adoración en el altar, en el tabernáculo de Gabaón, amados míos. Por eso se le llama el tabernáculo de David en el libro de los Hechos. Entonces, David cuidaba el altar ritual. David tenía un celo para que esas 24 horas se cumplieran sin fallar y para que hubieran relevos, generaciones, para que Dios tuviera todos los días 24 horas por todos los años hasta la eternidad. Era como una manifestación del cielo en la tierra. Porque él, aunque era rey, no se veía a él como el rey, sino Dios era el rey. Y por eso el pueblo tenía que tributarle alabanzas 24 horas al rey que lo puso a él. Y en el otro tabernáculo los sacrificios constantes, sangre, víctima y sangre, víctimas y sangre, víctimas y sangre. Pero David no cuidó el verdadero altar que era su corazón. Esto me hace temblar, hermanos. Porque cuántas veces cuidamos con celo el ministerio. Cuidamos con celo las cosas, las actividades, el templo, las 4 paredes. Cuidamos con celo, como David, el altar de Gabaón y el de Jerusalén, pero descuidamos el verdadero altar que es el corazón. Porque no hemos entendido que el diseño ideal, el diseño original, el altar verdadero al que Dios aspiraba es el corazón. Y que todo eso que ustedes vieron, esos altares físicos de tierra, de piedra, en templos, lugares geográficos, eran simplemente tipología profética que revelaban lo que Dios aspiraba. Y era que nuestros corazones fueran totalmente para Él y que nuestros corazones fueran como el de Jesús, su Hijo eterno, en quien tiene toda su complacencia. Y Dios se lo reveló de muchas maneras a Israel, pero Israel no lo entendió. Y nadie pudo entenderlo hasta que Jesucristo vino y lo reveló. Hay algunos pasajes misteriosos que tienen ciertos códigos de revelación que cuando usted lo lee, usted se preguntará ¿y por qué? Pero revelan esto del altar del corazón, lo que Dios aspiraba, lo que Dios deseaba. O sea, Dios en el antiguo pacto, cuando escribe en el Antiguo Testamento, la forma como escriben, las figuras que escribe, su conducta, su comportamiento, revelan lo que Dios anhelaba lograr con sus criaturas. Por ejemplo, vaya conmigo para que usted vea lo que le quiero decir en el caso de crea en mí un corazón
en mí un corazón. Entonces, ¿por qué el corazón, David, se ve ahora por dentro? Y mira el altar interno. Dice: yo quiero que tú restaures mi altar interno, porque hay sacrificio, hay 24 horas de alabanza, pero el altar de mi corazón está caído, está dañado, Señor. Y por eso yo cometí el error que cometí, porque cuidé todos los ritos, cuidé todas las actividades, pero no cuidé mi corazón. Miren Éxodo capítulo 31 para que usted vea. Vamos a caminar un poquito para descifrarle un código espiritual. ¿Están recibiendo, familia, esto? Oh, que Dios nos ayude. Porque podemos hacer muchas cosas muy bonitas, muy bien hechas en lo físico, en lo humano, en lo ritual, pero sin corazón. Sin el diseño. Y se vive en consecuencia cuando no se honra el diseño de Dios. Dice en Éxodo 31, en el verso 18, después que el Señor está con Moisés hablándole allá en el monte. Dice 31, 18 de Éxodo, ¿lo tienen? Dice: y cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dio a Moisés 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Diga: tablas de piedra. ¿Se ha preguntado usted por qué Dios, Él mismo, fabrica, crea tablas de piedra y sobre ella escribe los 10 mandamientos, su ley? Sobre tablas de piedra. Porque así estaba el corazón del hombre. Esas tablas revelaban el corazón. Dios sabía que por un tiempo iba a estar escribiendo sobre corazones duros, iba a estar en lucha y en contienda con un pueblo. Yo creo, mire, que Dios realmente, mirando las cosas con justicia, mirando las cosas con honestidad, con sinceridad, yo desde mi lado, desde mi perspectiva como criatura pecadora, desobediente, lo mejor hubiera sido que Dios desbaratara ese pueblo y acabara con la humanidad, y eso se acabara ahí. Y que Dios formara otro mundo con otro tipo de gente. Lógicamente pensado, hubiera sido mucho más fácil para Dios, ¿o no? Que saber que lo está revelando, que va a estar por años, generaciones tras generaciones, escribiendo en corazones de piedra, peleando con gente para que le obedezcan, restaurando su diseño porque se lo van a dañar. Porque los juegos que hacemos con el diseño, los disparates que cometemos con el diseño, los desvaríos, las desviaciones, se deben al corazón, el estado de nuestro corazón. Y eso está revelado en la tabla de piedra. Pero Dios dice: ok, es que yo quiero tener comunión. Yo quiero tener relación con mi pueblo. Para eso lo llamé. Yo le di una palabra a mi siervo Abraham. Yo le di una palabra a la cual yo juré por mi propio nombre. Yo tengo que cumplirle. Y aunque tenga que pelear con ellos y seguir escribiendo sobre tabla, yo sé que un día me voy a proveer un altar de un corazón verdadero, que me va a oír, me va a entender y me va a obedecer como yo quiero. Y me va a dar las ofrendas que a mí me agradan. Iba a trabajar, iba a escribir en el corazón, pero iba a estar en una lucha. Oh, este pueblo, dice Dios, 40 años en el desierto estuve disgustado con él, y es un pueblo de dura cerviz. Entonces, mire, el estado del corazón produce
produce el trato hacia el altar. Dígalo conmigo, el estado del corazón produce el trato hacia el diseño del altar. Su comportamiento en cuanto al diseño del altar, su relación con Dios, el lugar del encuentro, su comunión con el Señor, se revela cómo está su corazón. Y mire lo que pasa aquí. Moisés está allá arriba con el Señor. Dios está elaborando un plan hermoso. Le está dando una tabla que aunque es de piedra, que aunque va a tratar con un corazón de piedra, dice: yo escribo para ellos, yo voy a instruirlos, yo voy a bregar con ellos, aún con su corazón de piedra que tienen. Y abajo el pueblo, no ha bajado Moisés, está terminando. Y dice el 32:1 que el pueblo, al ver que Moisés tardaba, comenzaron a temblar y a decir: no sabemos qué le habrá pasado a ese tipo por allá arriba. Le dicen a Aarón, que era el que estaba ayudante de Moisés: por lo tanto, búscanos dioses que nos guíen y nos lleven a la tierra, porque con Moisés no sabemos lo que pasa. Y Aarón, muy bobolongo, muy tembleque, gelatina, porque hay ministros que son así, que prefieren cambiar el diseño para ajustarse al pueblo, que reprender al pueblo para mantener el diseño. Aarón todavía ahí no había crecido, no había madurado, sus motivaciones no habían sido todavía sanadas. Aarón tenía motivaciones extrañas, hermano. Porque si él hubiera recibido en su corazón el llamado de Dios, el sentir que Dios puso en Moisés, no entra en ese negocio. Porque él sabía lo que Dios había diseñado. Pero el pueblo. ¿Y qué hace Aarón? Bueno, quítense los zarcillos, Mire, y mire lo que dice el verso 5. Y al ver esto, ¿qué hizo Aarón? Edificó ¿qué? Un altar. Ustedes ven que el estado del corazón cambia el diseño del altar. O sea que lo básico es el corazón. Un altar delante del becerro, y pregonó diciendo: mañana habrá fiesta. ¿Para quién? ¿Qué nombre le pusieron al becerro? Pusieron a un becerro. Fue un sincretismo. Aquí vemos uno de los primeros actos barbáricos de sincretismo religioso en la historia del trato de Dios con su pueblo. Mezclaron el diseño egipcio con el diseño de Dios. Bueno, vamos a coger la forma egipcia y le ponemos el nombre de Jehová. Y es lo que en la historia ha estado pasando, la lucha, la batalla de Dios con el hombre, que cuando se le dificulta la obediencia, cuando le cuesta obedecer, se busca otro diseño. En lugar de mantener el diseño y sufrir, pero obedecer, porque las consecuencias serán de bendición. Aunque tú sufras ahora por obedecer a Dios, después tú verás la recompensa, dice la palabra. Porque el corazón es probado, hermano. Yo sé que no es agradable que tú estés solo, sola, y te estés quemando, como dice Pablo. Y se te presenta una oportunidad de alguien que te ofrece amor, te ofrece cariño, te ofrece algo, te ofrece villas y Castilla, te dice que eres bonita, que te ves bien, que eres más lindo que no sé quién, y por ahí, y tú dices: wow, Señor, mira, yo que pensé que ya me iba a quedar jamón, y mire, me sale este y me está ofreciendo, se apareció uno, y mira qué lindo, qué linda es, pero no es cristiano. Ya se salió del diseño. Ay, Señor, qué linda está, pero no es cristiana. Qué lindo está, pero muy lindo, muy linda, pero no está en el diseño. Y mi corazón es un altar que debe adorar en el diseño, como Jesús. Te vas, oyes, tú vas a sacrificar tu gusto, tu deseo, te vas a seguir quemando, vas a estar botando un mito, pero al final Dios te va a bendecir por la obediencia. ¡Aleluya! Porque el diseño nunca queda vacío.
El corazón. Y eso que usé ese ejemplo, pero yo te puedo poner otros. Oportunidades que aparecen. Situaciones. Hermano, la garantía está en la obediencia. No hay una oración hecha en el diseño de Dios que no traspase y llegue al mismo trono de Dios. Pero el corazón de piedra prefiere sacrificar el diseño. ¿Y qué pasa? Bueno, modificaron el altar, lo cambiaron, el diseño, y vinieron las consecuencias. Diga, un vacío de Dios. Porque Dios no se revela en diseño ajeno. Dios no se revela en diseño mezclado. Dios no se revela ni se manifiesta, ni manda fuego, ni provee su ofrenda, ni se provee de ofrenda en diseños que Él no ha dado. Tendrá el hombre que inventárselo. Tendrán que inventar una falsa presencia. Tendrán que inventar falsos cultos. Tendrán que mover ellos mismos las masas. Tendrán ellos que crear ambiente como si fueran de Dios para hacer creer que es Dios. Pero Dios no está allí. Porque donde no se honra el diseño, Dios no está. Y la Biblia lo enseña, que donde la palabra de Dios no manda, Dios no se presenta. Dios camina conforme a su palabra. Dios se manifiesta conforme a su palabra. Dios responde conforme a su palabra. Dios no escribe ni se manifiesta en un diseño alterado. Diga conmigo, altar alterado, vacío de presencia. En el momento que yo no siento como que no me sale la oración, no tengo una oración para Dios. En el momento que siento que no me sale la alabanza, en el momento que siento como que el ánimo de ir a la iglesia, como que los cultos me cansan, en el momento que siento como que no sale de mi altar, no sale ofrenda para Dios como salía antes, yo tengo que revisar el diseño. Es porque me salí del diseño, es porque estoy caminando al margen del diseño, y volver al diseño para que el fuego descienda otra vez. Aleluya. Porque un altar alterado, vacío de presencia. Mire lo que pasa aquí. Se alteró el altar, se le cambió a Dios el diseño. El corazón de piedra dictó. En lugar de dejar que Dios se le escribiera, escribió Faraón. Escribió el demonio de Egipto a través del pueblo. Porque si Dios no escribe, ¿quién escribe? El diablo. ¿Y qué pasó? Mira el verso 7. Dice, entonces el Señor dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo, wow, ya se comienza a notar la distancia. El Señor comienza a jalar hacia atrás, con dolor de su corazón, hermano. Porque Dios no se deleita en alejarse de ti, ni en alejarte tú de Él. Dios le duele en su corazón. Y comenzó el Señor a dar pasos hacia atrás. No puedo seguir, Moisés. No puedo seguir en el medio. Quisiera, pero con ese diseño que está ahí, eso no fue lo que eso no se parece a mí. Mírame tú me ves cara de buey, Moisés, a mí. Yo tengo cara de toro, de becerro. Yo me parezco un becerro. No lo dice ahí, pero una locura total, hermano. Hermano, cuando usted no está caminando en la obediencia a la palabra de Dios, usted salta con unas locuras, usted se le meten unas cosas raras en la cabeza y usted hace cosas tan locas que usted después dice, ¿por qué hice esto? Bueno, porque te saliste del diseño y tu corazón, ay, engañoso es el corazón, ese corazón de Adán humano, perverso, más que todas las cosas. Tu pueblo, mire cómo empieza la cosa ya, que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Y no fue Dios que lo sacó. ¿Y por qué ahora dice tu pueblo que sacaste? Vaya mirando. Luego usted sigue leyendo. Cuando Moisés escucha eso, wow, Moisés eso le dio duro, hermano. Eso fue un golpe
Un golpe pero traumático para Moisés. Dios dice en el 8, se han apartado rápidamente del camino que yo le mandé. Diga el diseño. Porque el camino son las instrucciones. El camino es lo que Dios es la ruta. Mantente ahí, mantente ahí. Se salieron, Moisés, del diseño. Se han hecho un becerro de fundición. Lo han adorado, le han ofrecido sacrificio. Y mira lo que han dicho. Israel, en su Biblia ya está entre signos de admiración. En la mía sí. Dice Israel, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Hermano, el corazón del padre estaba herido. Hermano, un niño en una barquita de junco preservado en agua donde habían cocodrilos, donde habían animales acuáticos que se podían comer a Moisésito. Y Dios lo guardó de esos cocodrilos. Dios se la jugó toda por ese pueblo. Lo preservó. Dios lo mete en la misma corte egipcia para ser criado, pensando en su propósito para ese pueblo, para cumplir la palabra que le dio a su siervo Abraham, que lo iba a sacar después de 400 años. Amado, 10 plagas, Dios glorificándose. La serpiente de Moisés se comió la serpiente de los brujos. Dios humilla a Faraón, abre el mar rojo, mata a Faraón con todo su ejército. Dios hace tantas cosas y si sigo contándole. Y todo eso en un momento lo echan por la borda, hermano. No es para que el corazón de Dios estuviera herido. Yo le pregunto a usted, si usted fuera Dios, ¿usted seguiría caminando con un pueblo así? Métase usted en el corazón de Dios. Por eso yo le digo que podemos ver los miles que él mató. Ay, Dios sí es cruel. Hermano, espérate, no me lo juzgue así al Señor. Debió matarlo a todos, hermano. No un grupito. Debió llevarse, barrer, limpiar y crearle un pueblo nuevo a Moisés. Entonces cuando el Señor le dice a Moisés, mira, vete tú con ese pueblo, yo lo voy a consumir a todo y te voy a dar otro pueblo. Moisés dice, no, espérate, Señor. Y sabe, le tocó la parte débil. Acuérdate de tu siervo Abraham. Acuérdate de tu siervo Isaac, de tu siervo Jacob. Ahí le tocó la debilidad. Es el Señor. Me recordó a los que me adoraron conforme a mi diseño. Ellos fueron fieles. Dice, ok, está bien. Pero vamos a trabajar de esta manera ahora. No lo voy a destruir. Voy a castigarlo, voy a dar una señal, pero está bien. La misericordia de Dios. Entonces Moisés, verso 15, mire, 32:15, siga amado, siga conmigo. Entonces Moisés se volvió y descendió del monte, trayendo en sus manos las 2 tablas del testimonio, tablas escritas por ambos lados, por uno y otro lado estaban escritas. Las tablas, diga las tablas, note las tablas, esa palabra, las tablas eran obra de Dios, dice que las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Con su propio dedo la escribió, hermano. Al oír Josué el estruendo del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, estruendo de batalla hay en el campamento. Pero Moisés respondió, no, ese estruendo de victoria, no es estruendo de victoria, ni estruendo de derrota. Yo escucho estruendo de cantares. Aquí lo que hay es una fiesta, Josué. Es una fiesta. Aconteció que cuando llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, la ira de Moisés se encendió y arrojó las tablas de sus manos y las rompió al pie del monte. Y tomó el becerro que habían, y ya ustedes saben, lo hizo nada, se lo dio a beber al pueblo. Después vienen y hay una matanza, cada uno, los levitas matan a sus hermanos y redimen al pueblo de la culpa con esa matanza, porque Dios se reivindicó por medio de esa disciplina. Luego el Señor en el 30, mire lo que sucede, dice, al día siguiente Moisés dijo al pueblo, ustedes han cometido un gran pecado. Estoy en el verso 30, hermano, porque tengo que ir avanzando para terminar a tiempo. Dice, al día siguiente Moisés dijo al pueblo, ustedes han cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora hacia el Señor, quizás yo pueda hacer expiación por su pecado. Moisés regresó al Señor y le dijo, ay, este pueblo ha cometido un gran pecado al haberse hecho dioses de oro.
pero ahora perdona su pecado. Y si no, bórrame del libro que has escrito. El Señor respondió a Moisés: al que ha pecado contra mí, a ese lo borraré de mi libro. Vuelve pues, conduce, mire cómo lo está mandando, vuélvete, conduce a este pueblo al lugar que te he dicho. He aquí que mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo lo castigaré por su pecado. ¿A quién va a mandar ahora? Un ángel. Mi ángel irá delante de ti. Y el Señor hirió al pueblo con una plaga por lo que habían hecho con el becerro que Aarón formó. Después el Señor dijo a Moisés: ve, sube de aquí, tú con el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra cerca de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Yo enviaré un ángel delante de ustedes y arrojaré. ¿Sabe qué Dios le está diciendo? Yo no voy en medio de ustedes, yo voy a enviar un ángel. Entonces, un altar alterado, ausencia de presencia. Yo no puedo estar ahí porque yo no puedo gobernar sobre un falso diseño. Yo gobierno de acuerdo a mi palabra y de acuerdo a mi diseño. Y no puedo ir en el medio. Te voy a mandar un ángel que vaya con ustedes. Y cuando Moisés escucha eso, hermano, dice, siga leyendo, dice: arrojaré a los cananeos, a los morreos, eteos, fereceos, heveos y jebuseos. El verso 3, 33:3. Sube a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti. Wow. Yo no subiré en medio de ti. No sea que te consuma en el camino, porque eres pueblo de dura cerviz, así como las tablas. ¿Ustedes ven? Al oír el pueblo esta mala noticia, era una muy mala noticia, ellos hicieron duelo, ninguno se atavió con sus joyas. Entonces el Señor dijo a Moisés: di a los hijos de Israel: ustedes son un pueblo de dura cerviz. Si yo estuviera un solo instante en medio de ustedes, los consumiría. Ahora pues quítense sus joyas y yo sabré qué he de hacer con ustedes. Y los hijos de Israel se desprendieron de sus joyas a partir del monte Horeb. Entonces Moisés tomó una tienda y la levantó, ¿dónde? Diga, fuera del campamento, a considerable distancia. A esta tienda la llamó tienda de reunión. Y sucedía que todo el que buscaba al Señor iba a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento. Cuando Moisés se dirigía a la tienda de reunión, todo el pueblo se levantaba en su tienda y lo miraba. Pero note que ahora es una comunión a distancia. Dios se mudó, dice: hazme una tiendita afuera, yo no voy a estar en medio de este pueblo. Porque donde el altar se altera, Dios se mueve. Recuerden cuando se mudó en los tiempos de Samuel, de los hijos de Elí, que el arca se mudó entre los filisteos. Prefirió estar en medio de los filisteos que en medio de un pueblo rebelde que tenía el diseño y lo dañó. Amado, ¿usted se imagina? Y aquí Dios dice: yo hablaré contigo, pero afuera, dame una tiendita allá para que nos encontremos. Mire, porque un altar alterado, ausencia de presencia, vacío de presencia. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted lee todo este capítulo, a ver que por la falta de la presencia de Dios, cuando Dios hizo así, dio un paso para atrás, el pueblo se desenfrenó. Hubo desenfreno en el pueblo. El pueblo cayó en una situación de confusión terrible. Hubo muerte, plaga. Porque cuando Dios se retira, viene la consecuencia. Porque hay uno que está ahí acechando. Cuando la presencia no se manifieste, se mete él a hacer de la suya. Entonces, porque lo que Dios no llena, el diablo lo llena. Y el mundo lo llena. Entonces después, cuando el Señor perdona al pueblo, ya hizo juicio, aceptó que Moisés le pidió. Moisés le pide: yo quiero ver tu rostro, yo no quiero un ángel, yo te quiero a ti. Dios se le revela, lo sube al monte. Usted después sigue leyendo por el tiempo. Pero mire, en el 34, verso 13, cuando Dios decide seguir marchando con el pueblo a distancia, ya no en medio como antes, dice el 13: ciertamente derribarás sus altares. No los imitarás, no los mezclarás con el mío, no imitarás su diseño. Tú vas a derribar los altares que no son mi diseño. No lo vas a mezclar con los míos. ¿Qué hay que hacer con los altares extraños? Derribarlos, no imitarlos. Entonces Dios dice: porque el problema fue el altar.
Ahora tú vas a santificar mi altar en medio de ti y no me vas a mezclar con altares extraños de ídolos. Y ahí usted va a ver que le habla de cómo tiene que ser y luego le da la fiesta, etcétera. Y después al final Moisés baja con la cara resplandeciente y Dios sigue tratando con su pueblo, pero nunca como antes del becerro. Mire los estragos que se pueden dar cuando se altera el diseño de un altar, amado. Entonces por eso usted ve que Dios, cuando piensa en una relación como Él quiere, una relación saludable contigo y conmigo a través de su Hijo, ¿qué dice la palabra? En Ezequiel capítulo 36, solo te lo menciono, verso 25, 26, 27, dice que te daré un corazón nuevo, sacaré el corazón de piedra. ¿Recuerdan la piedra? Pues por eso Salomón decía, hijo mío, escucha mis mandamientos, escríbelos en la tabla de tu corazón. La tabla revelaba el corazón. Entonces yo voy a quitar ese corazón de piedra, porque va a haber un tiempo que no voy a escribir más en corazones duros. Voy a hacer corazones blanditos, obedientes, que se sujetan a mi diseño, corazón de carne. Dice, y ahí voy a escribir mis leyes, pondré mi espíritu, dice el Señor, para que anden en mi camino. ¿Lo han leído? Entonces Dios dice, ahora voy a crear, como dijo David, dentro de ustedes voy a poner un altar diseñado por mí. Yo voy a diseñar un nuevo corazón. ¿Por qué? Porque para que me puedan dar las ofrendas en el espíritu del Hijo, tengo que darle el corazón del Hijo. Entonces fíjate, aquí viene la conclusión, amado. Aquí viene. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué diseñó dentro de ti? Un nuevo corazón en el cual puso su espíritu para escribir sus leyes. Entonces, no hay excusa para tú no darle una ofrenda aceptable a Dios, porque Él te diseñó el altar para que tú le puedas dar esa ofrenda. Él diseñó, te dio el corazón nuevo para que tú le puedas ofrendar lo que le agrada. Entonces ahí tú ves el ejemplo en el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo habla de la parábola de la semilla, que dice que la semilla que dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno fue la que cayó en buena ¿qué? ¿Y qué es la buena tierra ahí? El corazón obediente, el corazón bueno. Ahora te lo comparo con el caso de la mujer adúltera. Esos son los códigos, hermano, que revelan el corazón. Cuando Jesucristo es confrontado por los fariseos con la mujer adúltera, que dice, en la ley nos mandó Moisés, en la tabla de piedra estaba escrito eso, apedrear a tales mujeres. Esa ley estaba escrita en una tabla de piedra. Por eso ellos actuaban así, porque así estaba su corazón. No tenían compasión de esa mujer, acusando, apedreando, matando, juzgando, condenando, cuando ellos eran peor, porque Jesús le dijo, el que de vosotros esté sin pecado es el primero. Pero ahora, mientras ellos le hacían alusión a la ley de Moisés que estaba sobre la tabla de piedra, ¿dónde escribía Jesús con su dedo? ¿Lo está agarrando? Yo pregunto, ¿qué es más blandito, una piedra o la tierra? Entonces Jesucristo está diciendo, Moisés escribió en piedra, pero ahora yo voy a escribir corazones nuevos. Tú puedes tener la Biblia Reina Valera 60, la Dios habla hoy, la Nácar Calunga, la Biblia de las Américas, todas las versiones que hay, la puedes tener, un estante, todas ahí. Pero eso no sirve de nada si el Señor no la escribe en el altar del corazón. El problema es que el diseño está aquí, pero pocas veces. Eso pasaba con Israel, ahora no se vale. Para poderle dar a Dios las ofrendas agradables, la palabra, Dios tiene que escribir con su dedo en tu corazón y en mi corazón lo que Él quiere.
Entonces, si Dios te dice a ti lo que tú tienes que entregarle y cómo se lo debes entregar, tú no puedes inventar y aferrarte a tus sentimientos, a tus propias ideas. Porque si tú y yo escogemos andar en nuestro propio diseño por conveniencia o por propios intereses, habrá vacío de presencia. Porque Dios no se manifiesta en un diseño falso ni alterado. Es en el corazón que Él diseñó. Ahora tú y yo podemos darle ofrenda aceptable porque tenemos el corazón de Jesús. El Espíritu de Cristo vino a morar en nosotros. Porque aquí la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Tú y yo hemos sido llamados a adorarle con un corazón limpio. Limpio. No puede permitir que nada ni nadie dañe tu corazón. Porque el que daña tu corazón va a dañar tu ofrenda, tu comunión con Dios. Hay que cuidar el ministerio. Hay que cuidar el templo. Hay que cuidar el servicio, hay que cuidar lo que nos ha entregado, pero hay que cuidar más el corazón. Tú no te puedes dar el lujo de quedar días sin confesar tus pecados porque tú comulgas con Dios. Tú no puedes darte el lujo de quedarte con cosas ahí que tú sabes que te están comiendo, que te están ahí, porque eso te impide entregar tu ofrenda y va a alejar la manifestación de la presencia de tu vida. Los adoradores tenemos que estar limpios. No es que no pequemos y no fallemos, pero dice, si alguno pecare, abogado tenemos. Confesad vuestros pecados, dice la palabra. Y Dios es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El problema es cuando lo guardas. Ese no es el diseño del nuevo corazón. El que adora debe de guardar su corazón. Denle un aplauso al que vive. Bendito sea Dios. Bendito sea. Y como Él diseñó ese corazón, no faltará ofrenda. Siempre habrá alabanza en tu corazón. Siempre habrán oraciones para Dios en tu corazón. Siempre habrán gratitudes. Siempre habrá amor en tu corazón. Siempre habrá perdón en tu corazón. No hay excusa para que no lo haya porque tienes el corazón nuevo. Él te lo dio para que le puedas dar esas ofrendas. ¿Y qué va a pasar? Que cuando tu corazón esté lleno del Espíritu de Cristo, tú vas a ver cómo el cielo se va a abrir a tu favor. Porque donde Dios diseña un altar, Él se provee las ofrendas. Alabado sea su nombre. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo de Abel. Gracias porque en todas estas palabras reveladas vemos que cuando tú diseñas tu altar, ya tú tienes las ofrendas. Ayúdanos a mantenernos firmes en la obediencia a lo que tú nos enseñas. No nos dejes ser de aquellos que sacrifican el diseño de Dios por sus propios deseos, que se olvidan en el momento crucial, cuando más tenemos que aferrarnos al diseño, a lo que tú has instruido y has mandado, nos olvidamos por aferrarnos a otros intereses mezquinos. Hay muchas consecuencias que se viven cuando nos salimos, como David, que lo entendió. Por eso él dijo, Padre, crea en mí un corazón limpio, puro, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Que esa sea nuestra oración. Después él dijo, entonces te agradarán los sacrificios cuando el corazón esté correcto. Porque primero es el corazón. Y queremos adorar en ese corazón nuevo. Líbranos, Padre Santo. Líbranos de las cosas que dañan el corazón. Ojalá que estas palabras nos lleven a una reflexión profunda para que te adoremos con libertad a través de Jesús. Gracias por Jesucristo, Padre, porque si no fuera por Él, ¿quién pudiera darte una ofrenda aceptable? Que por medio de Jesús, cuando fallamos, podemos confesar, porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo.
y ser perdonados y limpiados para seguir ofrendándote y seguir siendo aceptables por medio de Él. Todo es por medio de Él, nada fuera de Él, porque Él es la propiciación por nuestros pecados y por lo de todo el mundo. Que nuestras vidas sean vidas de mansedumbre, de humildad y de santidad. Y como tú nos has estado hablando a través de nuestro pastor, de justicia. La justicia de Jesús, porque en nosotros no hay justicia. Ayúdanos a revisarnos cómo estoy actuando. Si hay una duplicidad, una dualidad en nuestro andar cristiano, como los tiempos de Baal, de Acab y Jezabel, líbranos de esa dualidad. Ayúdanos a andar en un solo camino, a vivir la vida que te es agradable, por la gracia de tu Espíritu, de Jesús y de tu palabra. Haz que la Biblia, la palabra tuya, sea, Padre, escrita con el dedo tuyo en nuestros corazones. Que cada predicación, que cada enseñanza, cada lectura, cada vez que oigamos tu palabra, sea escrita en el corazón nuevo. Y que el corazón nuevo responda con obediencia incondicional. Líbranos de la desobediencia, de la dureza de corazón. Oh, te lo rogamos, escucha nuestra oración. Ayúdanos a andar en tu voluntad. Padre, que cada día nos sea más claro, revelado el diseño para poder caminar en Él, en Cristo Jesús. Amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.